En las aplicaciones que creemos con Dexsoft App Builder, es posible que necesitemos hacer uso de variables globales. Una variable global es aquella que puede definirse en un evento de la aplicación o en cualquier vista de la aplicación y a continuación puede usarse en cualquier otra vista de la aplicación o en cualquier otro evento de la aplicación. Existen dos tipos de variables globales, las variables globales no reactivas y las variables globales reactivas. Las variables globales no reactivas son aquellas variables globales que podemos utilizar, como hemos dicho, en cualquier lugar de la aplicación, pero que no necesitan mostrarse en la interfaz de la aplicación, mientras que las variables reactivas son variables globales que pueden utilizarse en la interfaz de la aplicación. Por ejemplo, tenemos en esta aplicación una vista, vamos a crear otra vista y en esta vista 1, en el evento show de la misma, vamos a utilizar el método setNonReactiveVar para crear una variable de nombre username, cuyo valor va a ser John Doe. Esta variable que se establece en el evento show de la vista número 1 va a estar disponible en cualquier lugar de la aplicación a partir de su definición. Entonces, si ahora añadimos un botón en esta vista 1 que nos va a llevar a la vista 2, cuando entremos en la vista 2, por ejemplo, en su evento show, podremos mostrar la variable global que hemos creado antes. Para ello podemos utilizar el método getNonReactiveVar username y vamos a mostrar esta variable en una alerta. Si ejecutamos la aplicación, acaba de ejecutarse la aplicación y por lo tanto el evento show de la primera vista, y cuando pulsemos a este botón iremos a la vista 2, en cuyo evento show se nos mostrará el valor de la variable que acabamos de crear en la vista 1. Si pulsamos en el botón, vemos como efectivamente al llegar a la vista 2, a su evento show, se nos muestra el valor John Doe, que es el valor de nuestra variable global no reactiva. Además de acceder a la variable global no reactiva mediante el método getNonReactiveVar, podemos acceder también mediante Window Store. En este caso sería username y como vamos a ver, esto nos va a dar también el valor de esa variable global no reactiva. ¿Por qué no utilizar este método directamente? Bueno, lo cierto es que puede usarse, no hay ningún problema para ello, pero el método getNonReactiveVar tiene la posibilidad de establecer un valor por defecto, que podría ser conveniente en el caso de que la variable global no estuviera definida. Por ejemplo, podríamos poner aquí non-defined variable, y si ahora vamos a la vista 1, a su evento show, y retiramos esta definición de la variable, y volvemos a ejecutar la aplicación, cuando vayamos a la vista 2, el valor que vamos a ver en la alerta es el non-defined variable que acabamos de poner como valor por defecto para que sea devuelto en el caso de que esa variable no esté definida. Este sería el caso de las variables globales que no necesitan utilizarse en la interfaz de la aplicación y que por lo tanto no necesitamos utilizar variables globales reactivas. Una variable global reactiva, digamos que tiene un coste superior al de una variable global no reactiva. No es que el coste sea excesivo, no es que en una aplicación con unas cuantas variables reactivas se vaya a notar en la aplicación ninguna diferencia en su ejecución, pero bueno, es una forma de optimizar recursos, el hecho de que si una variable global no necesita mostrarse en la interfaz de la aplicación, pueda ser una variable global no reactiva. Para ver el caso de las variables globales reactivas, tenemos varios ejemplos, por ejemplo la aplicación de ejemplo HTML, pero también cualquier ejemplo template utilizan variables globales reactivas. Si miramos por ejemplo este ejemplo, template for, este ejemplo
define una variable global reactiva que se llama SampleArray en el evento show de la vista. Como vemos aquí, el método es muy similar al que hemos utilizado anteriormente, salvo que en este caso es setReactiveVar en lugar de setNonReactiveVar. Este SampleArray es una variable global reactiva, lo que significa que podemos utilizarla en la interfaz de la aplicación. Esto significa que podemos utilizarla, por ejemplo, en la propiedad HTML de los controles HTML. Como vemos aquí, esta variable global va a ser un array y aquí vamos a utilizar la directiva v-for para mostrar los ítems de ese array en una lista. Si echamos un vistazo al evento de este botón, Add Items to SampleArray, vamos a ver que lo que hacemos es añadir un nuevo elemento a la variable global reactiva, a SampleArray, que, como hemos visto antes, podemos acceder directamente a través de AppStore. Para las variables, recordemos, no reactivas tenemos WindowStore y para las variables reactivas tenemos AppStore. También existe un método que es el getReactiveVar, que nos permite acceder al valor de la variable global reactiva y asignar un valor por defecto a esa variable si no estuviera definida. Entonces, como vemos en este evento de este botón, en el evento clic de este botón, lo que hacemos es añadir un elemento al array, que en este caso es una variable global reactiva. Y si ejecutamos la aplicación, vamos a ver que en la interfaz de la aplicación se nos está mostrando un mensaje que dice que no hay elementos en SampleArray. Esto podemos ir a la propiedad HTML del control HTML y ver que efectivamente, utilizando la directiva vShow, decimos que si SampleArray length es 0, es decir, si SampleArray no tiene ningún elemento, entonces este mensaje es el que se mostrará. De lo contrario, lo que haremos con la directiva v-for será recorrer los elementos que tenga el array SampleArray y los mostraremos como una lista. Las directivas v-for y vShow están documentadas en la ayuda del producto y bueno, pues te invito a que eches un vistazo a la documentación, así como que también eches un vistazo a los ejemplos template que acompañan a la aplicación. Si ejecutamos la aplicación, vemos aquí el mensaje que nos dice, o nos viene a indicar en este caso, que no hay elementos en SampleArray, pero si recordamos, al pulsar este botón vamos a añadir elementos a ese SampleArray. Y lo que va a ocurrir, o el hecho de que estas variables se conozcan como reactivas, implica que cuando añadamos un elemento a esa variable array, en este caso, ese elemento va a aparecer automáticamente en la interfaz de la aplicación. Es decir, el valor de la variable global reactiva va a aparecer en la interfaz de la aplicación y cambios en ese valor van a causar cambios en la interfaz. Si yo pulso una vez a este botón, vemos que ya no aparece el mensaje de que SampleArray no tiene elementos, sino que aparece uno de los elementos del array, de hecho el único que tiene. Y si sigo pulsando en este botón, vemos cómo cada uno de los elementos que tenga SampleArray aparecen en la lista o listados tal y como se espera. De la misma manera, este botón de aquí abajo lo que hace es eliminar elementos de ese array, y como vamos a ver también, al pulsar el botón, los elementos no solo es que se eliminen de SampleArray, sino que automáticamente no aparecen, o digamos que se ve reflejado el nuevo valor del array en la interfaz de la aplicación. En este vídeo, muy corto, pero ojalá y también útil, se muestra el uso de las variables globales en las aplicaciones. Las variables globales no reactivas, que siguen siendo variables globales, pueden utilizarse en cualquier lugar de la aplicación, en cualquier vista, en cualquier diálogo, habiéndolas definido previamente. Y también hemos visto las variables globales reactivas, que vienen a ser lo mismo con la adición, por decirlo así, de que podemos utilizarlas en la interfaz de nuestra aplicación, como por ejemplo dentro de los controles HTML que podemos utilizar en las vistas y diálogos, etcétera, de nuestra aplicación. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y nos veamos pronto en un próximo vídeo. Muchas gracias por tu atención.